Bueno, como ya le dijo Diego, hoy día me toca predicar a mí, así que cuando ustedes me vean vestido como concejaludi, como me dijeron por ahí, saben que o me toca predicar o me toca dirigir. Esta vez me tocó predicar. Así que vamos a empezar. En el 2017, el diario BBC Mundo reportaba la historia de Vilma Trujillo, una nicaragüense que, según decían, estaba poseída por el diablo. Ella decía cosas muy raras. Nadie sabía qué es lo que le pasaba a la una vez tranquila madre de 2 hijos. Hasta que un día llegó el pastor Juan Gregorio de la Rocha, de la iglesia Visión Celestial de la Asamblea de Dios, y dijo que estaba poseída por el demonio. Entonces había que realizarle un exorcismo. Para esto la llevó a la iglesia y la amarró de pies y manos y la dejó así por 6 días. Hasta que un día la diaconisa de la misma iglesia, Esneya del Socorro, dijo que por revelación divina debía hacerse una fogata en el patio del templo y sanar a la víctima a través del fuego. Por lo que ella, el pastor y otras personas hicieron una fogata y aún amarrada de pies y manos la arrojaron al fuego. Esto provocó que la joven madre sufriera quemaduras graves en el 80% de su cuerpo. Y a pesar de que más tarde fue llevada a un hospital, padeció días después de una agonizante muerte debido a sus heridas. Estos casos, si bien no tan comunes hoy en día, son bastante conocidos. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado o leído de cómo en algunos lugares se dice que para curar enfermedades físicas y psicológicas mediante rituales parecidos a esto, provocando grandes daños en los supuestos endemoniados. Y si nos vamos más atrás en la historia, conocemos casos aún más horribles, como las quemas de brujas, las inquisiciones y demás prácticas que con el fin de vencer al demonio sometían a personas, muchas veces inocentes, a torturas que las dejaban de heridas graves o directamente les provocaban la muerte. Pero ninguno de estos métodos fueron efectivos, ni mucho menos correctos. Más bien fueron contraproducentes si uno se pone a pensar, porque no solo creaba paranoia en la gente, sino que la alejaba aún más de la iglesia y el mundo espiritual, ya que no vaya a ser que la autoridad religiosa de mi ciudad o mi pueblo vaya a encontrarme algo malo y me mande a interrogar. Así que mejor me mantengo a distancia de la iglesia. También conllevó al escepticismo de la población, porque si la misma iglesia era capaz de cometer tales actos, no parecen ser realmente seguidores de Dios. O quizás Dios es muy cruel y es mejor alejarse de él. Más adelante, con los avances médicos, se descubrió que muchos de estos casos se podían explicar como enfermedades o desórdenes psicológicos, lo cual desprestigió aún más a la iglesia, reduciéndola a una creencia anticuada y que tenía prácticas barbáricas. Claramente, ninguno de estos métodos fueron correctos, ni para ayudar a la gente, ni mucho menos para vencer a Satanás. De hecho, al parecer, le ayudaron a ganar terreno contradictoriamente. Esto nos deja en una posición terrible, ya que pareciera que nada de lo que hagamos es correcto ni útil para derrotarlo. Más aún, si consideramos que en distintas iglesias, Satanás ocupa un lugar diferente. En unas es un enemigo imbatible, digno de miedo y terror, y todo lo malo es culpa de él. Y en otras pareciera ser alguien irrelevante. No merece ni siquiera la pena mencionarlo. Por lo cual, como cristianos, sabiendo que estamos enfrentados ante él, no sabemos cómo vencerlo, porque no sabemos cuál es su verdadero poder en el mundo espiritual. Entonces, queridos hermanos, a raíz de esto, yo hoy día les quiero hacer la pregunta: ¿cómo podemos vencer a Satanás? Veamos qué dice el texto al respecto. La lectura de hoy se encuentra en Apocalipsis 12. El que tenga oídos para oír, que oiga. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos sobre sus cabezas. Había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella lo diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro.
Su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, dado que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Este pasaje es famosísimo por sus increíbles imágenes. Yo, de hecho, lo conocí primeramente a través de cuadros de un pintor llamado William Blake, si mal no recuerdo, que me gusta mucho. Y también el matemático y físico Isaac Newton pensó que en este pasaje estaba oculto la fecha en la cual ocurriría la segunda venida de Jesús. Pero como ya hemos estudiado las semanas pasadas, los mensajes que hay en Apocalipsis, para entenderlos realmente, no basta con una lectura rápida, sino que hay que entender las imágenes que nos están usando. Entonces vamos a proceder a estudiar las imágenes. Para esto vamos a dividir este pasaje en 2 actos. El primero es el que ocurre antes del llamado Hijo de la Mujer. Y este es una referencia al Mesías, dada en Génesis en 3:17. Si mal no recuerdan, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, le da un evangelio previo a Eva diciendo que la mujer, el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero él la morderá el talón. Bueno, esta es una referencia a ese hijo, al Mesías. Y el segundo ocurre después de la ascensión de este último al trono celestial. En el primer acto se menciona cómo esta mujer vestía de una forma extraña, vestía de esta forma muy extraña, ¿no es cierto? De esta lectura, la Iglesia Católica piensa que dicha mujer es la Virgen María, ya que ella da a luz a el Mesías, Jesucristo. Pero si estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esta mujer hace referencia al pueblo de Dios, ya que es una imagen. Por ejemplo, en Génesis 37:9, las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Si mal no recuerda, es el sueño que tuvo José cuando vio a sus hermanos en forma de estrellas arrodillándose ante él. En otro lado, en Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 10, el pueblo de Dios se lo identifica como el sol, la luna y las estrellas, que es la vestimenta de esta mujer. Su corona es la corona que ya hemos visto en Apocalipsis de los santos que perseveran el mensaje de Jesucristo. Y en varias partes de Isaías se habla de Israel como una mujer. Por ejemplo, en Isaías 52:2, en Isaías 54:1-6, y demás referencias que podría estar aquí toda la mañana dándoles, pero no es el punto. Y los dolores que tiene esta mujer hacen referencia al dolor que tiene el pueblo esperando su Mesías. Esta interpretación de dolor la vemos en los evangelios, ya que muchas veces se usa esta palabra en el griego original como una palabra para persecución, prueba o castigo. Por ejemplo, en Mateo 8:29. Resumiendo, la imagen que se está comunicando en estos primeros versículos es que el pueblo de Dios, ilustrado por la mujer, sufrió y sufrirá
a la espera del Mesías. Sufrió antes de que llegara y sufriremos hasta su segunda venida. Entre tanto, la bestia, la cual se nos dice más adelante en el texto que es Satanás, lo está esperando para acabar con él. Pero este es elevado al trono de Dios, lo cual es una referencia a cómo Jesús, el que ya sabemos es el Mesías, venció el pecado al resucitar y así vencer a Satanás, ascendiendo a los cielos, cosa que es famosa en el Evangelio, por ejemplo, en Lucas 24. Luego la mujer, de nuevo el pueblo de Dios, huye al desierto, ¿cierto? Donde se le preparó un lugar. Entonces aquí sale la pregunta, ¿por qué el desierto? Bueno, esto es otra referencia, otra imagen a Éxodo, cuando el pueblo de Dios es llevado hacia el desierto y es protegido y depende absolutamente de Dios en este momento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios, la mujer, ahora dependemos absolutamente de él en este momento. Y los 1260 días, esta es una referencia súper interesante. Bueno, si nosotros vemos el calendario judío, que tiene una cantidad diferente de días al calendario solar, 1260 días son 3 años y medio aproximadamente. Y si recuerdan, al final del pasaje decía que esperamos por tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio. Lo que está haciendo aquí es sacar una referencia del libro de Daniel, donde usa 3 años y medio para calcular cuánto desde Daniel hasta el Mesías es el tiempo que necesita. Entonces aquí lo que está diciendo es que vamos a esperar en el desierto, ¿cierto?, del pueblo de Dios, hasta que el Mesías vuelva. No es exactamente 1200 días, no son 3 años y medio, si no ya hubiera vuelto hace mucho, sino que es una referencia, una imagen a decir, estamos a la espera del Mesías. Es decir, toda esta imagen lo que nos está comunicando es que el pueblo de Dios se encuentra a la espera, estamos a la espera de la segunda vuelta de Jesús. Y mientras tanto debemos depender totalmente de Él. Todo esto está contando la historia del mundo en realidad, desde el punto de vista espiritual. Se dan cuenta, lo que pasó antes del Mesías es la mitad del mundo y lo que pasa después en la otra mitad, hasta que vuelve el Mesías. Entonces es como un resumen histórico de lo que está pasando. Lo cual vemos también vemos que Jesús, ¿no es cierto? Satanás intentó, destruir a Jesús, ¿no es cierto? Y esto lo vemos como en las tentaciones que sufrió Jesús, también en el desierto. Y también a lo largo de su vida. Pero como todo esto fue inútil y eventualmente Jesús vence a Satanás, quitándole el poder sobre la creación, lo cual se representa como él ascendiendo al trono celestial, y junto a él, y junto a Miguel con sus ángeles, y de nuevo, Miguel y sus ángeles representan al pueblo de Dios, vence a Satanás y lo arroja de la tierra. Es decir, que Satanás, a diferencia de antes, ya no posee el poder, el control del cosmos, sino que es Jesucristo el que ahora mismo está en control del cosmos. La segunda parte, se dan cuenta, comienza con un grito de victoria, alegrándose por la victoria del Cordero por sobre la bestia. Pero después hay un lamento, dice, ay de la sierra y el mar, porque la bestia ha descendido. Es decir, que si bien ya fue derrotado Satanás, fue arrojado de su poder, de su lugar de poder en el cosmos, todavía está acá, en la tierra, merodeando, tratando de herir y perseguir a la mujer, que es el pueblo de Dios, lo cual vimos en los versículos finales, en 14, 15 y 16. Y también atacan a ella y a su descendencia, que ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, nosotros. O sea que Satanás está al acecho totalmente. El enemigo, si bien fue derrotado, como ya nos dijo este versículo, todavía anda por acá, anda molestándonos y es la raíz de todos nuestros males. Pero también este pasaje no nos deja sin esperanza, nos da una indicación clara de cómo vencerlo. De hecho, leamos el versículo 11, así que Cata, si puedes poner el versículo 11 rápidamente, por favor. Ahí vamos. Siguiente. Ahí está. ¿Qué dice? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, Apocalipsis 12 nos está indicando la manera en que podemos vencer a Satanás. Esto es siendo fieles y dando testimonio de Jesús, incluso hasta llegar a la muerte. Y quizás tú piensas que la forma de vencerlo es decir un par de Padre Nuestros.
durante el día. Llegar a tu casa, decorarla con artículos religiosos, con imágenes de santos, abriendo la Biblia en el Salmo 23, o prendiéndole vela a algunos santos para hacerle una manda. O tal vez tu forma es más esotérica. Compras gemas para estas gemas para protección contra el mal de ojo, haces unos machitunes, ves las señales en el cielo, no sé, lees el horóscopo para ver si los astros están de tu lado, o mejor te vas, qué sé yo, al bosque a hacer un ritual para que la suerte te acompañe. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, a través de Apocalipsis, desea que perseveremos hasta el final, confiando y dando testimonio de Jesús en medio de la oposición demoníaca en este mundo. Esa es la forma correcta de vencer a Satanás. Por lo tanto, vayamos y hagamos esto mismo. Prediquémosles a nuestros compañeros de trabajo, de colegio, universidad, amigos y familiares. Confiemos en Dios, lo cual no es algo mental, no es algo de decir, sí, yo creo en Dios, tengo fe en Él, sino que es serle fiel con tu vida. Como dice el versículo 11, sin llegar a temer en la muerte. Al mismo lo dice, amaron sus vidas, llegaron a sufrir la muerte, como ocurrió muchas veces en la iglesia temprana. Como sabemos de todos los mártires, el fin de los 2 apóstoles fue terrible desde el punto de vista humano. Es decir, no teman ni dejen de ser fieles a Dios por el rechazo social o el peligro de ser alojados a algunos grupos, perder influencia por serle contrario a la cultura del mundo, si es que la cultura del mundo implica no serle fiel a Dios. Guarden los mandamientos de Dios, ya que de eso los identifica como el pueblo de Dios. O sea, no sean hipócritas, no salgan hoy de aquí con la misma boca y con el mismo cuerpo que adoraron a Dios, blasfemen contra Él al no seguir sus mandamientos. No vuelvan a sus costumbres mundanas antes de conocerlo, para que así ustedes mismos sean testigos fieles de Él y así con sus actos den testimonio de Dios a sus prójimos con su vida misma. Perseveren hasta el final, ya que de aquellos que lo hacen, como hemos visto varias veces en Apocalipsis, es el reino de los cielos. Aún en medio de la oposición, la burla, el rechazo, el peligro, la tentación o demás estrategias demoníacas que puede usar el enemigo, Satanás, contra ustedes. Entonces, querida iglesia, les vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Siendo fieles a Jesús y proclamar su evangelio. Y si ustedes tienen dudas y dicen, no, eso no es suficiente, tenemos que hacer exorcismos como lo hacía el pastor que leímos al principio, tenemos que hacer grandes oraciones en público o diferentes rituales, véanse ustedes mismos. Ustedes mismos son la prueba viviente de cuando la iglesia es fiel y persevera, la iglesia sigue adelante. Piensen en la persecución de los primeros siglos, como a través de que esos cristianos, esos primeros hermanos, siguiendo este consejo en Apocalipsis, hizo que el evangelio llegara hasta acá, a Chile, al fin del mundo, a 2000 años de distancia. Y aún así la palabra del Señor perseveró, gracias a la perseverancia de esos hermanos. Si tú alguna vez sientes desesperación o debilidad en esta dura pelea, recuerda lo que nos dice nuestro Señor en Mateo 28:20. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra de aliento, Señor, la cual nos recuerda no desfallecer. Te damos gracias porque tú nos revelas amorosamente el secreto para vencer a este fiero enemigo que parece imbatible, que nos ataca por todos lados, ya sea con tentaciones, o enfermedades, o rechazo, o aceptación social. Tú nos das la clave secreta de cómo vencerlo. Y tú más encima nos das el ejemplo, nos demuestras que efectivamente es así. Nos demuestras con nuestra propia vida y con el testimonio de nuestros hermanos. Permítenos a nosotros ser testigos fieles de ti, Señor, para que así la iglesia siga avanzando. Permítenos a nosotros perseverar hasta el final, Señor, y que podamos estar contigo en el fin de los tiempos, en tu reino, junto con todos los demás santos, Señor, que perseveraron. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.